Que la resistencia entonces es una fuerza pasiva que ejerce cualquier superficie que tenga en contacto con un líquido en movimiento, es pasiva. Este pizarrón, cuando yo les ejemplo, este pizarrón no está ahí, no está gastando energía para impedirme el paso, simplemente está ahí. Entonces cualquier pared está impidiendo el paso del fluido. En este caso, entonces el fluido es la sangre y la pared es la pared del endotelio. Bien. Ahora bien, si la presión, si la resistencia es muy fuerte, ahora supongamos que este pizarrón está liso, ¿verdad? Entonces supongamos que de aquí a allá alguien le ponga una materia y ponga puras tunas, ¿verdad? Con puro un poco de cactus ahí. Yo voy a ir igual de rápido así con el poco de pura, ¿no, verdad? Yo voy a ir más despacito porque me puedo puyar. Entonces, quiere decir que la resistencia se va a poner al flujo, pero va a depender de la cantidad de resistencia que ponga la pared. Y si yo quiero, y si una pared ofrece una mayor resistencia, para yo circular a una velocidad tengo que aumentar la presión. Yo aumento la presión para vencer la resistencia. Esa es la única forma de vencer la resistencia, aumentando la presión. Por eso que la persona se le sube la tensión. Si a mí se me sube la tensión es que mis arterias están aumentando la resistencia. Se tiene que aumentar la presión para poder pasar por esos huequitos. Entonces siempre la resistencia, siempre tienen que recordar que la resistencia es una fuerza pasiva que se opone al flujo. Y para poder vencer la resistencia tiene que haber más presión. Entonces, lo que dijimos hace rato, ¿verdad? El flujo, ¿qué es flujo? Cantidad de sangre por tiempo que recibe un órgano. ¿Sí? Cantidad de sangre por unidad de tiempo. O sea, en realidad la velocidad de sangre, la velocidad con que la sangre llega a un órgano. Es flujo. ¿Okay? Esa velocidad, ¿qué pasa si aumenta la presión? ¿Es más alta o más baja? Más alta, ¿verdad? Entonces, por eso que la presión está del lado de arriba de la ecuación. Yo digo de un número que está arriba, es directo, ¿verdad? Si aumenta este lado, aumenta este lado. Entonces, si aumenta la presión, aumenta el flujo. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? Si aumenta la resistencia, ¿aumenta el flujo o baja el flujo? Baja el flujo. Entonces, eso quiere decir que la resistencia tiene una relación inversa con el flujo. Al aumentar la resistencia, baja el flujo. ¿Sí? Bueno, aquí está escrito abajo porque tenemos. Entonces, la presión tiene una relación directa con el flujo, mientras que la resistencia tiene una relación inversa con el flujo. Bien, entonces ese flujo, que puede ser la palabra flujo, se refiere a velocidad de sangre que recibe un órgano. Un órgano puede tener un flujo, y ese flujo no es permanente, o sea, no es siempre el mismo, sino que ese flujo puede variar dependiendo de los requerimientos del órgano. Pero en reposo hay una distribución de ese flujo. Entonces, ¿de qué depende el flujo? Obviamente el flujo depende del gasto cardíaco. Del gasto cardíaco va a decir, y desde ahí, a partir del gasto cardíaco, ese flujo sanguíneo se va a distribuir a cada circuito. Fíjense que estos son los circuitos principales que hay: cerebro, piel, corazón, músculos, riñones, hígado y el otro que es aparato digestivo y todo lo que falta. Entonces, si ustedes recuerdan la anatomía de la vaca, tenemos que el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco sale del corazón. Entonces, fíjense que aquí está la aorta. La aorta es la principal que va a distribuir este flujo. ¿Cuál es la primera que da? Da una arteria que da esta broma que va para adelante, ¿cómo se llama? La arteria que habla de la braquial. La braquial. ¿Cuál es la que va para adelante? Esta de aquí. Bueno, va para adelante. Este es la primera rama que da la aorta, que se va para adelante. Se queda una que va para el riñón. Entonces, cada aorta o cada rama de la aorta, cada ramificación de la aorta está graduado exactamente la cantidad de flujo que requiere ese circuito. Bien. Entonces, vemos a eso, vamos a ver aquí. La cantidad de sangre que emite el corazón, que el gasto cardíaco, tiene que recibir a nivel de la aurícula derecha, la misma cantidad. Entonces, si el corazón bombea 5 litros,
por minuto, ¿cuánto va a llegar a la aurícula derecha? La misma cantidad, 5 litros. Por más que sea menos presión, pero la cantidad es igual. Porque si no, el circuito se colapsa, va a ir acumulándose y eso no puede ser, se llama congestión. Que de hecho es una patología, que haya congestión. Entonces, la misma gasto cardíaco que emite el corazón es lo mismo que va a recibir la aurícula derecha. ¿Sí? Pero eso va a estar incluido en los circuitos. Si se mantiene el gasto cardíaco, el corazón izquierdo va a tener aquí una cantidad de sangre que va a la parte anterior. Esto es lo que va para las coronarias, esto es lo que va para el hígado, esto es lo que va para el riñón, esto es lo que va para el músculo, esto es lo que va para la piel, esto es lo que va para el músculo, para el hueso si pasamos este gasto cardíaco a un porcentaje, tenemos que el 15%, en una cantidad considerable de sangre, del gasto cardíaco va a la parte de la cabeza. Y fíjense que tiene bastante, el hígado. ¿Qué más tiene bastante? El riñón. Fíjense que el riñón compite con el hígado con el órgano que recibe mayor cantidad de sangre. Sí, y fíjense que el problema del riñón es que el riñón está conectado directamente con la aorta. Entonces, no es solamente la cantidad de sangre, sino que la presión que trae la aorta también la va a recibir el riñón. Recibe gran cantidad de sangre en flujo, pero también en presión. Ok. Eso se mide, sí, se puede medir a través de, puedo tener un órgano y tener a través del ultrasonido, puedo medir la cantidad de flujo, que es el Doppler, que está recibiendo un órgano. Se puede medir si... Bien, ¿cuáles son las causas que pueden redistribuir el flujo? Cuando un órgano recibe más sangre que la que normalmente recibe en reposo. Obviamente lo primero es el ejercicio. Entonces, un animal en ejercicio, o cualquier persona en ejercicio, va a recibir mayor cantidad de sangre en los músculos. O sea, hay una redistribución de flujo. Pero la sangre que recibe el músculo en demasía, los demás órganos no pueden, a ver, tiene que haber una regulación, porque no es que va a aumentar la sangre en total a todos los órganos, eso no puede darse. Entonces cada órgano tiene que regular, como hay más sangre circulando, tiene que regular la cantidad de sangre que va a recibir. Entonces tenemos una distribución, bueno, y esta que está aquí, ¿no? Una distribución relativa y una distribución absoluta. Entonces, lo normal, el reposo, ¿qué estamos diciendo? Que lo normal, el riñón recibe 20%, el cerebro 15%. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco son más o menos 5 litros. Pero cuando el animal, pues, la persona está en ejercicio, ¿quién va a recibir mayor flujo de sangre? El músculo pasa del 15 al 20%, pasa a un 80% del gasto cardíaco lo va a recibir el músculo. Entonces, aquí tenemos 5 litros y el 20% de 5 litros es como un litro. 20% de 5 litros es un litro. ¿Sí? O sea que el músculo recibe más o menos, supongamos, 1 litro de sangre por minuto. Pero en ejercicio va a recibir 80% de 25. Porque ahora el gasto cardíaco va a aumentar a 25 litros. ¿Cómo hace el corazón para aumentar el gasto cardíaco? Aumenta la frecuencia, ¿verdad? Porque el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por litro. ¿Okay? Entonces, pero fíjense que el cerebro que recibía 15%, ahora está recibiendo 3-4%. ¿Eso quiere decir que el corazón está recibiendo menos sangre? No, ¿por qué no? Porque no es lo mismo el 15% de 5 que el 4% de 25. Es la misma cantidad. El 15% de 5 es la misma cantidad que el 4% de 25. O más o menos la misma cantidad. O sea que en forma relativa hay una disminución, hay una redistribución del flujo. Relativa. Pero absoluta no hay. Porque el cerebro, como estoy haciendo ejercicio, no voy a pensar. Eso no pasa. El cerebro recibe en forma absoluta la misma cantidad de sangre, pero en forma relativa sí baja. ¿Sí? O sea, esa redistribución de flujo, como ven aquí, las causas de esa redistribución de flujo puede ser el ejercicio, que es la primera, el embarazo, pero también algunas enfermedades cambian la redistribución de flujo de algunos órganos. Niñas con hepatitis van a tener diferente distribución de flujo. Y eso lo dan los cambios, las sustancias que se producen durante la inflamación.